Durante años, mi padre me consideró una decepción. En su cumpleaños 60, tras humillarme ante todos, le entregué mi tarjeta de presentación. Al ver mi verdadero éxito y a mi chofer esperándome, su desprecio se transformó en absoluto asombro. Ella es la que no terminó la universidad, dijo mi padre, con su copa de champán en alto. 43 invitados observaban en su propia fiesta de 60 cumpleaños. Lo dijo como quien da el pronóstico del clima, con naturalidad, como si fuera un simple hecho que todos ya sabían. Yo estaba allí de pie, con un blazer negro entallado, las manos firmes y una sonrisa ensayada. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que la tarjeta de presentación en mi bolsillo golpearía más fuerte que cualquier discurso que yo pudiera dar. Y en menos de 60 segundos, su copa de champán estaría hecha pedazos en el piso de mármol. Pero necesito retroceder, porque el momento que rompió todo no comenzó en esa fiesta. Comenzó 5 años antes en un dormitorio universitario con una llamada telefónica que cambió mi vida. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si realmente conectas con lo que escuchas, y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Mi nombre es Madison. Tengo 28 años y esta es la historia de cómo le entregué a mi padre la verdad que él pasó 5 años intentando enterrar. Ahora, déjenme llevar los 5 años atrás, a la noche en que le dije a mi papá que dejaría la universidad. Era octubre. Yo tenía 22 años y estaba en mi tercer año. Había empezado la universidad un año tarde después de trabajar para ahorrar el dinero de la matrícula. Ese detalle es importante porque Richard nunca dejó que lo olvidara. Estaba sentada con las piernas cruzadas en mi cama de la residencia estudiantil en Austin, con mi laptop abierta en una hoja de cálculo que llevaba 3 semanas construyendo. Proyecciones de ingresos, costos de adquisición de clientes, embudos de conversión. Palabras que no había aprendido en un aula, sino detrás del mostrador de un restaurante donde limpiaba mesas y veía al dueño perder dinero cada noche porque su sistema de reservaciones era un cuaderno de espiral y una oración. Había encontrado algo, una brecha en el mercado tan amplia que podría atravesarla con un camión. Los restaurantes pequeños, los que tenían 12 mesas y un menú escrito a mano, no tenían un software asequible para gestionar las reservas. Las grandes plataformas los ignoraban. Yo no. Tomé mi teléfono y llamé a mi padre. Richard Vance, contador senior jubilado, un hombre que medía el mundo en títulos, grados y puntos decimales. Le conté todo, la idea, el prototipo que ya había empezado a programar por las noches. Los 3 dueños de restaurantes que dijeron que pagarían por ello mañana mismo si existiera. Me dejó terminar. Esa fue la parte más cruel, el silencio que me hizo pensar que realmente me estaba escuchando. Luego habló. ¿Entonces, vas a renunciar? No fue una pregunta. Fue un veredicto. Papá, no estoy renunciando. Estoy. Tu hermano nunca haría esto. Tyler tenía 22 años, seguía en la escuela, seguía marcando todas las casillas que Richard había dibujado para él. Por supuesto que Tyler nunca haría esto. Papá, si tan solo miras los números, él. La línea se cortó. Sin un adiós. Sin un déjame pensarlo. Sin un que te quiero, pero estoy preocupado. Solo el silencio plano de una llamada desconectada. Me senté en esa cama por mucho tiempo, con el teléfono en mi regazo y la pantalla oscura. No lloraba porque estuviera asustada. Lloraba porque ya sabía que ese clic no era solo el final de una llamada telefónica. Era el final de la versión de mi padre que podría haberme escuchado. Aún no sabía que la siguiente versión sería mucho peor. 3 semanas después, llamé a mi abuela por su cumpleaños. La abuela Eleanor, de 81 años, astuta como un lince, el tipo de mujer que recuerda la talla de zapatos de cada nieto. Madison, cariño, su voz era cálida. Luego cambió. ¿Cautelosa? Tu padre me dijo que estás trabajando en una cafetería por ahí, de mesera. Cariño, ¿estás comiendo lo suficiente? Sentí un vacío en el estómago. Abuela, eso no es exactamente. Dijo que dejaste la escuela porque simplemente no pudiste con la presión, no porque estuvieras enferma ni nada.
Quiere que todos oremos por ti. Oremos por mí. Como si estuviera en cuidados paliativos. Llamé a Richard esa noche. Contestó al primer tono, casi como si lo estuviera esperando. ¿Por qué le dijiste a la abuela Eleanor que soy mesera? Le dije la verdad. Dejaste los estudios. Trabajas de mesera. Su voz era suave, razonable. Eso es lo que pasó, Madison. Estoy construyendo una empresa, papá. Él se rió. No en voz alta. Solo una suave exhalación por la nariz. El tipo de risa diseñada para hacerte sentir que mides 5 centímetros. Cariño, todo el que tiene una laptop se cree emprendedor. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Luego me enteré del resto. Mi amiga Chloe, de mi primer año, me envió una captura de pantalla. Un mensaje de voz que Richard le había dejado. Le dijo que yo estaba pasando por un momento difícil y le sugirió que me diera espacio. Mi compañera de cuarto, Hallie, recibió una llamada similar. También Courtney, de mi grupo de estudio. 3 llamadas. 3 de mis amigas más cercanas. 2 de ellas dejaron de enviarme mensajes de texto en menos de un mes. Richard no solo estaba decepcionado. Estaba construyendo una narrativa, llamando a las personas adecuadas, en el momento adecuado, con el tono adecuado. Padre preocupado, con el corazón roto, solo velando por su niñita. Me estaba borrando metódicamente, y yo apenas empezaba a entender por qué. Un año después de dejar la universidad, mi vida se veía así, un apartamento estudio de 37 metros cuadrados en el este de Austin con una ventana que no cerraba del todo. Un escritorio hecho con una puerta equilibrada sobre 2 archivadores. Una cafetera que solo funcionaba si la golpeabas 2 veces en el lado izquierdo. Programaba 16 horas al día. Trabajaba de mesera 5 noches a la semana en un restaurante Tex-Mex. Comía ramen tan a menudo que el sodio me hinchaba los dedos. El producto se llamaba Nova Systems, una plataforma de gestión de mesas y reservas para restaurantes independientes. Nada llamativo, sin inteligencia artificial, sin palabras de moda sobre blockchain, solo un sistema limpio y simple que permitía a un lugar italiano de 12 mesas dejar de perder reservas escritas en servilletas. Mis primeros 3 clientes fueron todos restaurantes en los que había trabajado. Confiaron en mí porque había llevado sus platos y me había aprendido los nombres de sus clientes habituales. Pagaban $49 al mes cada uno. $147 en ingresos mensuales recurrentes. Recuerdo mirar ese número en mi panel y pensar, esto es real. Richard llamó en acción de gracias. Casi no contestó. Tu primo Brandon acaba de ser ascendido a vicepresidente, dijo. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? 26 años, tu misma edad. No dije nada. No intento hacerte sentir mal, Madison. Intento motivarte. Clavé la uña de mi pulgar en mi palma hasta que dejó una marca blanca en forma de media luna. Gracias, papá. Ven a casa para Navidad. Podemos hablar sobre cómo hacer que vuelvas a la escuela. Conozco a un par de personas en Penn State que podrían. Tengo que irme. Colgué primero. Era la primera vez que le colgaba a Richard Vance. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Algo había cambiado. Algo pequeño y duro se había alojado detrás de mis costillas, y ya estaba empezando a crecer. Richard pensó que esa llamada me empujaría de vuelta al campus. Se equivocó. Me empujó más hacia lo único que me quedaba, el trabajo. Volé a casa para Navidad de todos modos. No sé por qué. Tal vez pensé que aparecer demostraría algo. Tal vez aún creía que, si me paraba en la misma habitación que mi padre, él finalmente me vería. Mamá abrió la puerta. Susan Vance, 56 años, de voz suave, el tipo de mujer que comunica amor a través de guisos y evita el conflicto como si fuera un incendio. Me abrazó un segundo de más. Sus ojos no se encontraron con los míos. La sala estaba llena. 15 personas, tías, tíos, primos.
Richard estaba junto a la chimenea con una impecable camisa azul, siendo el centro de atención con un vaso de bourbon en la mano. Me vio, no se levantó, no caminó hacia mí, solo levantó su vaso 1 centímetro. Vaya, miren quién llegó. Una prima preguntó qué estaba haciendo estos días. Richard respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Está tratando de encontrarse a sí misma. ¿Verdad, cariño? Esa voz goteando lástima. Toda la habitación me dio la mirada. Esa que le das a un perro callejero que entra por la lluvia. Lo intenté. En realidad, estoy construyendo un. Tyler, cuéntales a todos sobre la cuenta de los Anderson. Richard giró hacia mi hermano sin pestañear, como si yo nunca hubiera hablado. Después de cenar, me encontró sola en la cocina cargando el lavavajillas. Se apoyó en la encimera y habló en voz baja, casi con dulzura. No me avergüences delante de todos con tu negocito. Cuando tengas algo real, hablaremos. No respondí. Terminé de lavar los platos. Agarré mi abrigo. Estaba a mitad de camino del auto cuando mamá me alcanzó. Me puso una lata de sus galletas de azúcar en las manos. No dijo una palabra. Solo me atrajo hacia ella, me abrazó durante 5 segundos y volvió a entrar. Conduje hasta el aeropuerto a las 8 de la tarde en la noche de Navidad. Las galletas duraron 3 días. El silencio de mi madre duró mucho más, y cortaba en lugares que las palabras de Richard no podían alcanzar. En el año 2, Nova Systems tenía 50 restaurantes en la plataforma. Contraté a mis 2 primeros empleados, un desarrollador junior llamado Justin y una representante de soporte al cliente llamada Savannah, que trabajaba desde la mesa de su cocina en Baco. Éramos rudimentarios. Estábamos creciendo. Pero de vuelta en Connecticut, Richard también estaba cultivando algo. Había actualizado la historia. Ya no era solo que yo trabajara de mesera. Ahora yo era inestable. Ahora no estaba bien. Se lo contaba a la familia con esa voz que había perfeccionado, baja, pesada por la preocupación, la voz de un padre que lleva una carga que nadie más podría entender. Me preocupo por ella, decía. No creo que esté bien. Los efectos fueron quirúrgicos. Mi prima Ashley dejó de invitarme a su parrillada anual del 4 de julio. La tía Linda me incluyó en un correo de cadena de oración. La abuela Eleanor llamaba cada vez menos, y cuando lo hacía, me hablaba como si estuviera hecha de cristal. Tyler me llamó una noche, cauteloso. Papá me dijo que no quieres hablar con nadie, que pediste espacio. Casi dejó caer mi café. Tyler, nunca dije eso. Él es el que. Lo sé. Yo solo. No sabía qué creer. Richard le había dado la vuelta. Él no me estaba alejando. Según su historia, yo era la que me estaba aislando. Él solo era el padre preocupado, impotente al margen. Hice un último intento. Lo llamé. Papá, necesito que dejes de decirle a la gente cosas que no son ciertas sobre mí. Todo lo que dije es cierto. Su voz era calmada, practicada. Dejaste la universidad. Eres mesera. ¿Qué parte es mentira? Técnicamente, había partes ciertas. Había dejado la universidad. Había sido mesera. Pero estaba usando verdades a medias de la forma en que un cerrajero usa ganzúas, con cuidado, con precisión, para abrir puertas que debían permanecer cerradas. Colgué y tomé una decisión que se mantendría durante los siguientes 3 años, dejaría de dar explicaciones. Dejaría que los resultados hablaran. Y si Richard nunca los escuchaba, esa era su elección. Aún no sabía que los escucharía de la peor manera posible en la mejor noche posible. El año 3 es cuando cruzó la línea de las palabras a la acción. Nova Systems crecía rápido. 120 restaurantes, ingresos reales. Estaba negociando nuestro primer contrato importante, una cadena regional llamada Sterling Hospitality Group, con 14 ubicaciones en Texas y Oklahoma. Si lo conseguíamos, el trato valdría $80,000 anuales y nos pondría en el mapa. Su debida diligencia era estándar, verificación de antecedentes,
llamadas de referencia, una búsqueda en Google de Madison Vance. El correo electrónico llegó un martes a las 9:47 de la mañana. Todavía recuerdo la hora exacta porque sostenía un café que se enfrió en mi mano mientras lo leía. Señorita Vance, hablamos con un miembro de su familia que planteó preocupaciones sobre su estabilidad personal y confiabilidad profesional. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido buscar otro proveedor. Se me oprimió el pecho. Sabía que Richard aún tenía su antigua red de contabilidad, gente que conocía gente en todas las industrias del noreste. Y yo había cometido un error. Le había mencionado el nombre Sterling a mi hermano Tyler por teléfono 2 meses antes, de forma casual y emocionada, antes de recordar la regla que me había impuesto. Tyler debió haberlo mencionado en la cena del domingo. A Richard solo le tomó un nombre y 48 horas en LinkedIn. Llamé a Richard. Contestó al segundo tono. ¿Llamaste a la corporación Sterling? Estaba cuidando de ti. Me costaste un contrato. Si tu negocio no puede sobrevivir a una llamada telefónica, no era real. Esa no es tu decisión. Hubo una pausa. Luego su voz, más dura ahora, la máscara deslizándose. Soy tu padre. Todo sobre ti es mi decisión. Terminé la llamada. Me temblaban las manos, pero no tiré el teléfono. No grité. Lo puse boca abajo en mi escritorio, abrí mi laptop y comencé a redactar un correo a otros 4 clientes potenciales. $80,000 perdidos porque Richard Vance encontró un perfil de LinkedIn e hizo una llamada. No por amor, no por preocupación. Por control. Un control puro, frío y arquitectónico. Había pasado de los chismes al sabotaje. De los susurros en la mesa a destruir mi sustento. Y algo dentro de mí, la cosa que se había alojado detrás de mis costillas 2 años atrás, encajó en su lugar como un cerrojo. Había terminado de defenderme, de dar explicaciones, de sangrar por un hombre que no dejaba de afilar el cuchillo. A partir de ese momento, Richard no obtendría nada. Ni actualizaciones, ni discusiones, ni oportunidades. Solo silencio, hasta que el silencio ya no fuera suficiente. Perder el contrato con Sterling casi quiebra a Nova Systems. Tuve que despedir a Savannah. No pude mirarla a los ojos cuando se lo dije. Ella dijo, lo entiendo, Madison, y eso fue peor que si me hubiera gritado. Vendí mi auto, un Honda Civic de 10 años que apenas pasaba la inspección, por $3,000. Tomaba el autobús. Dormía en el sofá de nuestra oficina compartida porque mi contrato de arrendamiento había terminado y no podía firmar uno nuevo. Ese fue el mes en que empecé terapia. Encontré a la doctora Miller a través de un directorio de tarifas ajustables. Tenía una pequeña oficina cerca del campus con un helecho torcido en el alféizar de la ventana y una caja de pañuelos que nunca parecía agotarse. En nuestra tercera sesión, me hizo la pregunta que yo había estado evitando. ¿Por qué no simplemente le dices a tu familia la verdad? Porque él encontrará la manera de minimizarla. Siempre lo hace. Ella ladeó la cabeza. ¿Y si lo hace, entonces qué? Entonces le habré dado otra arma. ¿La doctora? Miller se inclinó hacia adelante. Madison, no necesitas que él te crea. Necesitas creerte tú misma. Me quedé mirando el helecho torcido. Llevaba 3 años regando la opinión que otra persona tenía de mí y preguntándome por qué me sentía tan marchita. Esa noche, tomé 2 decisiones. Primero, nadie en la familia Vance recibiría información sobre Nova Systems, mis finanzas o mi vida profesional. Richard no podía destruir lo que no podía ver. Segundo, construiría esta empresa de forma tan silenciosa y tan bien hecha que, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, y la verdad siempre sale a la luz, no sería necesario ningún discurso. El viernes, abrí mi bandeja de entrada y encontré un mensaje que casi me pierdo entre el spam. Asunto, ¿interesada en Nova Systems? ¿Podemos hablar? Remitente, Victoria Ayes, excircuito de una empresa de tecnología para restaurantes que cotiza en bolsa. Inversionista Ángel. El tipo de nombre que buscas en Google y luego te quedas muy quieta por un minuto. Me quedé muy quieta por un minuto.
Luego respondí. Victoria Hayes tenía 53 años, cabello plateado, era directa y aterradora de la mejor manera posible. Había construido y vendido 2 empresas antes de que yo tuviera edad para conducir. Aceptó la reunión en una cafetería del centro de Austin. Sin oficina, sin asistente, solo un americano negro y un bloc de notas legal. Presenté mi idea durante 20 minutos. Ella hizo preguntas durante 40. No preguntas fáciles, sino difíciles. ¿Cuál es su tasa de cancelación? ¿Cómo manejan a los restaurantes que cancelan después de la integración? ¿Qué pasa cuando Toast u OpenTable construyan esta misma función? Respondí a todas. No a la perfección, pero sí con honestidad. Y cuando no sabía algo, decía, aún no lo sé. Así es como lo averiguaría. Dejó su bolígrafo en la mesa. Me gusta que no finjas. La mayoría de los fundadores fingen hasta que olvidan lo que es real. 2 semanas después, Victoria Hayes invirtió $200,000 por el 15% de Nova Systems. También se convirtió en mi mentora, la primera persona en mi vida profesional que miró lo que estaba construyendo y dijo, esto importa. Esa tarde, me senté en mi apartamento estudio, que seguía siendo de los mismos 37 metros cuadrados y seguía teniendo la misma ventana rota, y sostuve mi teléfono. Desplacé la pantalla hasta el contacto de mamá. Quería decírselo. Dios, cómo quería decírselo. Pero yo conocía la matemática, cualquier cosa que Susan Vance escuchara en la cena, Richard Vance la sabría para el postre. Dejé el teléfono. En su lugar, llamé al tío Arthur. Arthur Vance, el hermano menor de mi padre, de 53 años, callado, vivía en Portland y vendía muebles hechos a mano. Ni una sola vez me había preguntado cuándo volvería a la escuela. Le conté todo. La empresa, Victoria, los ingresos, el plan. Escuchó sin interrumpir, un rasgo de la familia Vance, aparentemente, solo que usado de manera diferente. Cuando terminé, la línea se quedó en silencio por un momento. Luego dijo. Siempre supe que lo lograrías, niña. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Lloré. Por primera vez en 2 años, lloré porque estaba pasando algo bueno y alguien que compartía mi apellido realmente lo notó. El año 4 es cuando la ironía se volvió tan espesa que casi me atraganto con ella. Nova Systems tenía 500 restaurantes en la plataforma, 20 empleados, $3 millones en ingresos anuales. Nos habíamos mudado a una oficina real, con paredes de cristal, escritorios de pie y una cocina que realmente tenía comida en el refrigerador. Forbes publicó un artículo en su edición digital, un resumen de fundadores emergentes en tecnología para restaurantes. Nova Systems fue destacada. Mi nombre estaba en el artículo. Pero le había pedido específicamente a la periodista que no incluyera mi fotografía. Ella pensó que era modestia. No lo era. Era estrategia. El tío Arthur llamó el día después de Acción de Gracias. Nunca vas a creer esto. Pruébame. Tu padre pasó 20 minutos en la mesa hablando maravillas de una brillante empresa tecnológica que está transformando la industria de los restaurantes. Lo leyó en Forbes. Prácticamente estaba golpeando la mesa. Cerré los ojos. Dijo, y cito textual, este es el tipo de cosas que desearía que Madison tuviera el cerebro para construir. El silencio entre nosotros se extendió durante 5 segundos completos. Casi me ahogo con el pavó, dijo Arthur. Me reí. Salió corto y agudo, como una tos. No había humor en ello. Mi padre estaba elogiando mi trabajo en la misma mesa donde compadecía mi fracaso. En la misma comida, en el mismo aliento. No se lo digas, tío Arthur. Todavía no. No lo haré, hizo una pausa. Pero algún día, Madison, se va a enterar. Y cuando lo haga, quiero estar en primera fila. Colgué y me quedé pensando en ello. Richard Vance, el hombre que le dijo a 40 familiares que su hija era una mesera con problemas, ahora era fanático de su empresa. Simplemente no sabía que la mesera y la CEO eran la misma persona. Ese día de Acción de Gracias, él cortó el pavó y mi reputación en la misma habitación.
Celebró a Nova Systems y lloró por Madison sin darse cuenta de que eran la misma historia. Guardé el mensaje de voz del tío Arthur. Tenía el presentimiento de que querría volver a escucharlo algún día. Tyler se comprometió en febrero. Me enteré por Instagram. Una foto de él y Brittany sonriendo, con un anillo reflejando la luz, titulada dijo que sí. En una historia que casi paso de largo. Él no me lo había dicho. O mejor dicho, Richard no se lo había permitido. Tyler me llamó 2 días después. Su voz estaba tensa por la culpa. Papá dijo que estabas demasiado ocupada para venir a la fiesta de compromiso. Debería haberte llamado yo mismo. Lo siento mucho, Madison. Está bien, Tyler. Felicidades. Lo digo en serio. No estaba bien. Pero Tyler no era el enemigo, y yo no iba a hacerle sentir peor de lo que ya se sentía. La fiesta ya había pasado. 30 invitados en la casa de Westport. Toda una producción de Richard, servicio de catering, champán, un brindis que al parecer hizo llorar a la madre de Brittany. Escuché los detalles de boca de mi prima Ashley, la misma que había dejado de invitarme a sus barbacoas, hasta que dejó de hacerlo. Llamó esa noche, titubeante. Necesito decirte algo. Me senté. Tu papá les dijo a todos en la fiesta que sigues de mesera en algún lugar de Texas y que ya ha perdido la esperanza. Hizo una pausa. La escuché tragar saliva. Luego apartó a los padres de Brittany como si les estuviera confiando un secreto, y les dijo que dejaste la universidad por problemas emocionales. No me moví. Lo dijo tan en voz baja, Madison, tan sincero. Como si le rompiera el corazón admitirlo. Pero se sintió calculado. Gracias por decírmelo, Ashley. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Mi padre les acababa de decir a los futuros suegros de mi hermano, gente que yo nunca había conocido, que yo tenía una enfermedad mental. Había envenenado un pozo al que yo ni siquiera había llegado todavía. Pero mantuve mi voz nivelada. Lo estaré. Colgué, caminé hacia el espejo del baño y me miré durante mucho tiempo. La mujer que me devolvía la mirada dirigía una empresa valorada en 8 cifras. Empleaba a 20 personas. Había aparecido en Forbes. Y su propio padre la estaba presentando como un ejemplo de lo que no se debe hacer ante extraños en fiestas familiares a las que no estaba invitada. Algo se cristalizó en ese espejo. No fue ira, fue algo más frío, algo con fecha de caducidad. El cumpleaños número 60 de Richard era en 10 meses. Para marzo del 5º año, Nova Systems cerró su ronda de inversión seria con una valoración de $40 millones. Yo poseía el 55%. 65 empleados, 2,000 restaurantes clientes en 30 estados. Contraté a un chofer personal llamado Jackson. Es militar, medía 1,88 metros. Silencioso de una forma que hacía que las habitaciones se ajustaran cuando él entraba. Conducía un Lincoln negro que no necesitaba, pero que me había ganado. Compré un penthouse en el centro de Austin. Lo amueblé de forma sencilla. Aún sin arte en las paredes. Seguía usando los mismos 3 blazers en rotación. Seguía sin publicar en redes sociales. Estaba construyendo una vida, no una marca personal. El tío Arthur llamó en abril. El 60 cumpleaños de tu papá es en junio. Tu madre me pidió que te preguntara si vas a venir. Miré por la ventana el horizonte de Austin. ¿Me lo preguntó ella o me lo preguntó él? Ella lo preguntó. Richard no sabe que estoy llamando. Honestamente, probablemente asume que no aparecerás. Me quedé en silencio mucho tiempo, lo suficiente para que Arthur dijera. ¿Sigues ahí? Estoy pensando. Llevé el tema a la doctora Miller la semana siguiente. Llevábamos 2 años haciendo sesiones para entonces. Ella conocía todo el mapa. Cada llamada telefónica, cada día festivo, cada cicatriz que Richard había dejado con palabras que sonaban razonables en la superficie pero que hacían sangrar por debajo. ¿Qué es lo que busca salir? Preguntó ella. Miré el helecho. Había crecido desde que empecé a venir.
Ahora estaba más derecho. Quiero que se termine. Quiero dejar de ser la versión de mí que él inventó. Ella asintió. No anotó nada. Eso significaba que era importante. Llamé a Arthur esa noche. Estaré allí. Pero lo haré a mi manera. Después de colgar, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una tarjeta de presentación. Cartulina de alta calidad, letras en relieve. Madison Vance, CEO, Nova Systems. La deslicé en mi billetera. Luego llamé a Jackson. 15 de junio, Connecticut. Despeja tu agenda. Sí, señora. Fueron suficientes esas pocas palabras para poner en movimiento la pieza final. Pero antes de que llegara esa noche, Richard haría una cosa más. Una última cosa. La cosa que casi me hace cancelar todo, y la cosa que garantizó que no lo hiciera. 2 semanas antes de la fiesta, sonó mi teléfono a las 8 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba un código de área de Nueva York. Contesté esperando una llamada de ventas. Señorita Vance, soy Kevin Brooks de Summit Ventures. Actualmente estamos evaluando a Nova Systems para una posible inversión en etapa de crecimiento. Por supuesto, ¿en qué puedo ayudarle? Un segundo de silencio. Del tipo profesional, ese que significa que alguien está eligiendo sus palabras con cuidado. Seré directo. Alguien que afirma ser su padre contactó a nuestra firma ayer. Sugirió que, y cito, hiciéramos nuestra debida diligencia sobre su historial de salud mental antes de comprometer capital. La habitación se inclinó, solo por un segundo. Esto es lo que deduje después. Richard había estado buscando mi nombre en Google periódicamente durante años. A Tyler se le escapó una vez, papá te busca en internet a veces. Para Richard, eso era ser padre. Había visto mi nombre conectado a Nova Systems en un artículo de la industria, pero nunca leyó más allá del titular. No sabía que yo era la CEO. No conocía la valoración. Solo vio la palabra inversión, junto al nombre de su hija desertora y decidió hacer lo que siempre hacía, controlar la historia antes de que alguien más pudiera contarla. Encontró el número general de Summit Ventures en su sitio web y llamó. Dijo que yo tenía un historial de inestabilidad, que había dejado la universidad por problemas psicológicos y que mi juicio estaba, en sus palabras, comprometido. Apreté la palma de mi mano contra el escritorio. ¿Hay algo que debamos saber?, preguntó Kevin. Mi voz salió uniforme, firme, profesional. 5 años de práctica. No hay nada que saber, señor Brooks. Le animo a hablar con Victoria Hayes, mi principal inversora, o con cualquiera de nuestros socios actuales. Mi historial habla por sí solo. Eso es lo que pensamos. Victoria ya nos dio referencias suyas en los términos más favorables. Solo quería tener la cortesía de informarle. Lo agradezco. Colgué. Me quedé quieta. Luego golpeé la mano contra el escritorio tan fuerte que el vaso con los bolígrafos se cayó. Richard había llamado a mis inversionistas. No a un primo en la cena de Acción de Gracias, no a una amiga de la universidad. A una firma de capital de riesgo que maneja cientos de millones en activos. Había intentado torpedear una inversión multimillonaria con una mentira sobre mi cordura. Esto no era un padre decepcionado. Esto no era amor duro. Este era un hombre que prefería ver a su hija fracasar públicamente antes que perder el control de la historia que contaba sobre ella. Llamé al tío Arthur. Mi voz era plana. Llamó a mis inversionistas. Les dijo que soy mentalmente inestable. Silencio. Luego. ¿Cristo? Madison. ¿Todavía vas a venir a la fiesta? Tomé aire. ¿Tú vas a ir? Miré la tarjeta de presentación en mi billetera. Cartulina gruesa, letras en relieve. No me lo perdería. 15 de junio, al final de la tarde, Connecticut. Jackson estacionó en Lincoln junto a la acera a 3 casas de la de mis padres en Westport. A través del parabrisas, podía ver la casa donde crecí. De estilo colonial blanco, persianas negras, un porche en el que solía leer hasta que se encendían las luces de la calle. Esta noche, estaba vestida para una celebración.
Faroles blancos colgaban de los olmos a lo largo del camino principal. Una camioneta de catering estaba en la entrada. A través de las ventanas altas, podía ver a la gente moverse, reír, sosteniendo copas de champán que atrapaban la luz dorada. 43 invitados. Le había pedido al tío Arthur el conteo. Me revisé en el espejo del parasol. Blazer negro, entallado, blusa de seda blanca, pantalones negros, tacones sencillos, un reloj de esfera pequeña en mi muñeca izquierda, la primera cosa cara que me compré la semana que no llegó al millón en ingresos. Sin más joyas, sin accesorios llamativos. No necesitaba que la ropa hablara. La tarjeta lo haría. Toqué el bolsillo de mi chaqueta, seguí ahí. ¿Todo bien?, preguntó Jackson desde el asiento delantero. Me observaba por el espejo retrovisor con expresión neutral. Me había llevado a reuniones de presentación, cenas con inversionistas, noches largas en la oficina. Nunca había visto mis manos temblar. Estaban temblando ahora. Estaciónate aquí. Cuando te envíe un mensaje de texto, ven a la puerta principal. Solo entra y di que el auto está listo. Recibido. Abrí la puerta. El aire de verano me golpeó. Cálido, denso con el olor a césped recién cortado y el perfume de alguien que flotaba desde el patio trasero. Caminé por el sendero que había caminado 1000 veces cuando era niña. Pasé el buzón de correo con la palabra Vance pintada en negro. Pasé el jardín que mamá replantaba cada primavera. La puerta principal estaba abierta. Entré. Mamá me vio primero. Susan Vance estaba cerca del umbral de la cocina, sosteniendo una copa de vino blanco que claramente no estaba bebiendo. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se suavizaron, luego se humedecieron. Dejó la copa y cruzó la habitación. Sus brazos me rodearon, más fuerte que en Navidad, más fuerte que en el aeropuerto, más fuerte que cualquier abrazo que me hubiera dado desde que era pequeña. Me alegra que estés aquí, susurró. Por encima de su hombro, Richard se giró. Estaba de pie junto a la chimenea, rodeado de 3 hombres en sacos deportivos, los amigos del golf. Sostenía una copa de champán sin apretarla. Registró mi rostro y, por una fracción de segundo, algo se movió detrás de sus ojos. Sorpresa, tal vez inquietud. Luego la máscara se deslizó. Vaya, miren quién apareció. Las mismas palabras que había usado en Navidad 3 años atrás. El mismo tono, como si yo fuera un evento meteorológico que no había planeado. Sonreí, no dije nada y caminé hacia la habitación. La fiesta se movía a mi alrededor como una corriente. Floté a través de ella. Un apretón de manos aquí, un asentimiento cortés allá. Reconocía la mayoría de los rostros. La tía Linda, con su sonrisa de cadena de oración, el primo Brandon, el vicepresidente que a Richard le encantaba mencionar. Los vecinos de la misma calle que solían traernos pasteles los domingos. Fueron amables, cautelosos, de la manera en que la gente es amable con alguien de quien han sido advertidos. Madison, ¿cómo estás, cariño? La tía Linda inclinó la cabeza en un ángulo exacto de 45 grados de lástima. ¿Sigues en el servicio de comida? Algo así. Esperó a que dijera más. No le di nada. Tomó un sorbo de su vino y siguió adelante. Richard me encontró cerca de la mesa de aperitivos y me guió por el codo hacia su grupo de golf. 3 hombres de unos 60 años con apretones de manos firmes y bronceados de club de campo. Caballeros, esta es mi hija Madison. Hizo una pausa lo suficientemente larga. Se está encontrando a sí misma. Una risita cortés del grupo. Uno de ellos, un hombre llamado Gary, me miró con genuina curiosidad. Richard se movió antes de que Gary pudiera hacer una pregunta de seguimiento. A continuación, los padres de Brittany, Robert y Nancy, los suegros a los que Richard ya había informado sobre mis problemas emocionales. Richard puso su mano sobre mi hombro. Posesivo, cálido, actuando. Esta es Madison, nuestro espíritu libre. No terminó exactamente lo de la universidad, sonrió como si estuviera compartiendo una anécdota familiar encantadora. Pero la queremos de todos modos, ¿verdad? La sonrisa de Nancy fue tensa.
Robert se miró los zapatos. Yo dije, un placer conocerlos a ambos. Mi voz era firme. Mis ojos estaban claros. Tyler pasó por detrás de mí mientras Richard se movía para saludar a otro grupo de invitados. La mano de mi hermano encontró la mía y la apretó una vez. Lo siento, susurró. Debería decir algo. No. No esta noche. Este es su show. La mandíbula de Tyler se tensó. Asintió y se alejó. Me quedé sola por un momento cerca de la ventana. Afuera, los faroles se balanceaban con una brisa cálida. Adentro, 43 personas bebían, reían y vivían dentro de una historia que Richard había escrito. Una historia donde yo era la advertencia. La desertora, el fracaso, la que querían de todos modos. Deslicé la mano en el bolsillo de mi blazer. La tarjeta estaba allí, esperando. Deja que termine su show, pensé. El guión está a punto de cambiar. A las 7:30, Richard golpeó su copa de champán con un cuchillo de mantequilla. La sala se acomodó. Las conversaciones se disolvieron en silencio. 43 rostros se giraron hacia el hombre de pie a la cabecera de la mesa del comedor, enmarcado por faroles blancos y un cartel que decía, Felices 60, Richard. Era bueno en esto. Se lo concedo. Richard Vance podía sostener una habitación con el tipo de autoridad que te hacía olvidar que había practicado cada palabra frente al espejo del baño. Gracias a todos por estar aquí esta noche. 60 años. Negó con la cabeza con un asombro ensayado. Miro alrededor de esta sala y veo a cada persona que hizo que estos años valieran la pena. Agradeció a Susan. Ella sonrió desde su silla. La sonrisa de una mujer que había aprendido a fingir gratitud cuando se lo pedían. Agradeció a sus amigos del golf, a sus antiguos colegas, a los vecinos. Luego a sus hijos. Tyler. Richard levantó su copa hacia mi hermano. No podría estar más orgulloso. Título universitario, una gran carrera, una hermosa prometida. Hizo un gesto hacia Brittany. La sala aplaudió. Tyler se removió en su asiento, incómodo con los elogios que no había pedido. Luego Richard se volvió hacia mí. Su voz cambió, más suave, más pesada. La voz que usaba cuando les decía a los familiares que se preocupaba por mí. La voz de un hombre fingiendo tristeza. Y Madison. Me encontró en la parte trasera de la sala. ¿Mi hija? Una pausa que contenía el peso de 5 años. La que no terminó la universidad. Negó lentamente con la cabeza y sonrió con los labios apretados. Pero la queremos de todos modos, ¿verdad? Risas dispersas, unos cuantos asentimientos de simpatía. Alguien cerca de la cocina susurró algo que no pude escuchar. La tía Linda se llevó la mano al pecho como si estuviera viendo un comercial triste. Susan cerró los ojos. Los nudillos de Tyler se pusieron blancos alrededor de su tenedor. El tío Arthur dejó su vaso en la mesa con un tintineo deliberado. Y yo estaba de pie en la parte trasera de esa habitación, con la columna recta, el rostro tranquilo, las manos quietas. Sonreí. No una sonrisa valiente, no una amarga. Una paciente. Deslicé la mano en mi bolsillo. Mis dedos se cerraron alrededor de la tarjeta de presentación. 5 años. Acaba de hacerlo por última vez. ¿Bien? Los aplausos se desvanecieron. Las copas tintinearon. La sala volvió a su zumbido de charlas y risas. Me moví. No rápido, no de forma dramática. Caminé a lo largo del comedor de la misma manera en que caminaba hacia las reuniones con inversionistas. Calculada, sin prisas, segura de mí misma. Pasé por la mesa de aperitivos, pasé por la tía Linda, pasé por el grupo de golf. Cada par de ojos en la habitación me siguió sin darse cuenta de que estaban mirando. Richard seguía de pie. Champán en mano, disfrutando del cálido residuo de su propio brindis. Me detuve frente a él, lo suficientemente cerca como para que nadie pudiera perdérselo. Lo suficientemente lejos para que no fuera una confrontación. Feliz cumpleaños, papá.
Mi voz se proyectó. No fuerte, solo clara. La sala se silenció por instinto, de la misma manera que una habitación siempre se silencia cuando presiente que algo está a punto de suceder. Te traje un regalo. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer. Es pequeño, pero creo que lo apreciarás. Puse la tarjeta de presentación en su mano abierta. Richard bajó la mirada. Sus ojos recorrieron el texto. Los vi moverse de izquierda a derecha, y luego de vuelta otra vez. De la misma manera en que relees una oración que no tiene sentido la primera vez. Madison Vance, CEO, Nova Systems. Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Nova Systems, la empresa de la que había hablado maravillas en la cena de Acción de Gracias. La empresa a la que había llamado brillante. La empresa que había deseado que su hija tuviera el cerebro para construir. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los míos. Vi cómo el reconocimiento le golpeaba. No todo a la vez, sino en oleadas. Primero confusión, luego incredulidad, y después un lento y abrumador horror que comenzó en sus pupilas y se extendió hacia afuera como tinta en el agua. Sus dedos se aflojaron. La copa de champán se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido restalló en la habitación como un disparo. Cada conversación se detuvo. Cada cabeza se giró. 43 invitados miraban fijamente a Richard Vance, que todavía tenía la mano abierta, el rostro pálido, y el champán y los cristales rotos formando un charco en sus zapatos lustrados. Nadie se movió. Nadie respiró. Yo me quedé exactamente donde estaba, con las manos a los lados, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que toda la habitación podía escucharlo. Pero mi rostro no les dio nada. El silencio duró 4 segundos. Se sintieron como 40. Alguien cerca de la cocina dijo, ¿qué pasó? ¿Qué dice la tarjeta? Richard no respondió. No pudo. Se quedó congelado, mirando el pequeño rectángulo en su mano como si se hubiera incendiado. Tyler dio un paso adelante. Tomó suavemente la tarjeta de los dedos de Richard, le dio la vuelta y la leyó en voz alta. Su voz era firme, pero pude ver la vena palpitando en su cuello. Madison Vance, CEO, Nova Systems. Un murmullo rodó por la sala. Bajo, eléctrico, ganando velocidad. Nova Systems. Gary, del grupo de golf, frunció el ceño. Esperen, ¿no es esa la empresa que? Oh, Dios mío, dijo la tía Linda. Ahora tenía la mano sobre la boca, no sobre el pecho. El primo Brandon, el vicepresidente, el estándar de oro con el que Richard medía a todos, sacó su teléfono y tecleó algo. Abrió los ojos de par en par. Le mostró su pantalla a la persona que tenía al lado. Ellos se la mostraron a la siguiente persona. Nancy, la madre de Brittany, miró a Richard con una expresión que nunca antes había visto en el rostro de un extraño. Lástima por la persona equivocada. Se volvió hacia su esposo. La mandíbula de Robert estaba tensa. El tío Arthur no se movió de su silla. Levantó su vaso 1 centímetro. No fue un brindis, no fue un espectáculo, solo un saludo silencioso. Y tenía los ojos rojos. Richard encontró su voz. Salió quebrada. Madison, tragó saliva. ¿Es esto? Es real, papá. Ha sido real durante 5 años. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta aterrizó en el centro de la sala como una piedra en agua estancada. Toda la habitación contuvo la respiración. Miré a mi padre, al hombre que había moldeado mi infancia y destrozado mis 20s, al hombre que se jactaba de mi empresa mientras enterraba mi nombre. Lo hice, dije. Mi voz no tembló. La llamaste una fantasía de laptop. ¿Lo recuerdas? La boca de Richard se abrió. No salió nada. Detrás de mí, escuché a mi madre. No palabras, solo el sonido suave y estrangulado de una mujer que se había mantenido entera durante 5 años y ya no podía más. Susan Vance estaba llorando. Tenía la mano presionada sobre los labios y las lágrimas corrían silenciosamente por su muñeca.
La puerta principal se abrió. Jackson entró. Traje negro, una postura que gritaba militar antes de que su boca dijera nada. Escaneó la habitación una vez, un hábito, no una elección, y luego me miró directamente a mí. Señorita Vance. El auto está listo cuando usted lo esté. Señorita Vance. 2 palabras dichas con la calma ensayada de alguien que las decía todos los días. Todas las cabezas en la habitación se volvieron de Jackson hacia mí. Del chofer en la puerta a la mujer que Richard había presentado hace 20 minutos como una desertora que no pudo terminar la universidad. Richard miró a Jackson. Me miró a mí. Su rostro estaba haciendo algo que yo nunca había visto. No era ira, no era tristeza. Era la expresión de un hombre viendo cómo un edificio que él mismo construyó ladrillo por ladrillo colapsa desde adentro. Me volví hacia él por última vez. Quería que estuvieras orgulloso de mí, papá. Mi voz era baja, firme, sin temblores, sin calor. Durante mucho tiempo, eso fue lo único que quise. Dejé que eso se asentara. Pero elegiste avergonzarte de alguien a quien nunca te tomaste la molestia de conocer. La mano de Richard se movió, alcanzándome a mí, a la tarjeta o a algo que ya había perdido. Nunca lo sabré, porque no esperé. No estoy aquí para demostrarte que estabas equivocado. Estoy aquí para dejar de necesitar que me veas. Me volví hacia mi madre y le tomé las manos. Estaba temblando. La acerqué a mí y le susurré en el pelo. Te quiero, mamá. Llámame cuando estés lista. Ella asintió. No podía hablar. Encontré a Tyler, tomé su mano, la apreté. Estoy orgullosa de ti. De verdad. Esto no cambia eso. Tenía los ojos vidriosos. Me devolvió el apretón. Luego, el tío Arthur. Se levantó de su silla. No dijo una palabra, solo me rodeó con sus brazos como lo había hecho cuando yo tenía 9 años, me caí de su porche y me negué a llorar. Di un paso atrás, me arreglé el blazer y caminé hacia la puerta. Jackson la mantenía abierta. No miré atrás. No porque fuera demasiado orgullosa. Porque si miraba atrás, vería el rostro de mi padre. Y una parte de mí, la niñita que solía montar sobre sus hombros en el parque, podría haberse quedado. Y no podía quedarme. Ya no. El aire de la noche golpeó mi piel cuando salí. Cálido, silencioso, los faroles aún brillaban detrás de mí, el Lincoln esperaba junto a la acera. Caminé hacia él. Detrás de mí, a través de la puerta abierta, no escuché nada. Ni gritos, ni pasos, solo el enorme y asfixiante silencio de 43 personas que acababan de ver cómo una historia se reescribía a sí misma. Jackson se alejó de la acera lentamente. Sin prisas. Los faros barrieron la fachada de la casa y luego pasamos de largo, girando hacia la calle arbolada por la que yo solía ir en bicicleta todos los veranos. Vi la casa encogerse en el espejo lateral. Las columnas blancas, los faroles, el cálido resplandor de una fiesta que se había vuelto muy, muy silenciosa. Jackson conducía. Yo estaba sentada. Ninguno de los dos hablaba. Estábamos a 3 kilómetros de la carretera cuando me golpeó. No la satisfacción, no el alivio, solo el peso. Todo a la vez, como una presa rompiéndose, 5 años de contención liberándose en una sola inundación silenciosa. ¿Lloré? No de la forma en que lloré en mi dormitorio hace 5 años. No de la forma en que lloré cuando el tío Arthur me dijo que estaba orgulloso de mí. Esto era diferente. Era el tipo de llanto que proviene de un lugar tan profundo que no tienes un nombre para él. No lloraba porque hubiera ganado. Lloraba porque había pasado 5 años esperando no tener que hacer esto. Lloraba por el padre que perdí en una llamada telefónica cuando tenía 23 años. Por las navidades en las que conduje sola al aeropuerto. Por cada vez que alguien decía, tu papá me dijo y yo sabía lo que venía después. Lloraba porque una niñita que una vez creyó que su padre era el hombre más alto del mundo acababa de entregarle un pedazo de papel y lo había visto encogerse. Jackson extendió la mano sobre el asiento sin darse la vuelta y colocó un pañuelo de papel en el reposabrazos a mi lado. No dijo nada.
No necesitaba hacerlo. Me limpié la cara, inhalé, exhalé. Abrí mi teléfono. 7 llamadas perdidas. Richard 3. Susan 2. Tyler 1. Ashley 1. No escuché ninguna. En su lugar, abrí las notas y escribí unas pocas palabras. Me presenté. Soy suficiente. Luego llamé a la oficina de la doctora Miller y reservé una cita para el martes siguiente. La carretera se abrió ante nosotros. Cielo oscuro, carril despejado. Apoyé la cabeza contra el cristal frío y cerré los ojos. No había terminado. Lo sabía. Pero la parte más difícil estaba hecha. Me había presentado. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en Austin. El mismo escritorio, la misma vista del horizonte a través de los ventanales del piso al techo. Pero algo en la habitación era diferente. O tal vez algo en mí lo era. Llamé a mi abogada a las 9 en punto. Megan, necesito que redactes una carta de cese y desistimiento. No se inmutó. Megan Carter había sido mi asesora legal desde la Serie A. Había visto la situación con Sterling. Conocía la historia de fondo. ¿Quién es el destinatario? Mi padre, Richard Vance. Hubo una breve pausa. Profesional, no personal. ¿Qué estamos abordando específicamente? 2 casos documentados de contacto no autorizado con mis socios comerciales, Sterling Hospitality en el 3er año, y Summit Ventures hace 2 semanas. En ambas ocasiones hizo declaraciones falsas sobre mi aptitud mental para hacer negocios. Eso es interferencia ilícita y difamación per se bajo las leyes de Connecticut y Texas. La quiero limpia, Megan. 0 emociones, solo los hechos y las consecuencias si continúa. Madison, ¿estás segura? Es tu padre. Exactamente por eso tiene que ser formal. Lo informal no funcionó durante 5 años. Megan dijo que tendría el borrador para el final del día. Pasé la siguiente hora redactando un correo electrónico. No a Richard, sino a la familia. Lo revisé 4 veces antes de que se sintiera bien. Claro sin ser frío. Honesto sin ser vengativo. Amo a esta familia, pero ya no aceptaré que se mienta sobre mí. Si alguien tiene preguntas sobre mi vida, mi carrera o mi bienestar, pregúnteme directamente. No a papá. No soy la persona que él describió. Y creo que algunos de ustedes están empezando a entender eso. Mi puerta está abierta. Siempre lo ha estado. Presioné enviar, dejé el teléfono boca abajo, apoyé las palmas de las manos en el escritorio y respiré. Victoria Hayes llamó esa tarde. Escuché lo que pasó. Las noticias viajan rápido. Las buenas noticias deberían. Su voz era cálida, segura. Lo manejaste con más gracia que nadie que yo conozca. La Junta te respalda al 100%. Se lo agradecí. Hablamos durante unos minutos sobre las proyecciones del próximo trimestre. Trabajo normal, vida normal, el tipo de conversación por la que había luchado 5 años para poder tener sin mirar sobre mi hombro. Cuando colgamos, me senté en el silencio de mi oficina y me di cuenta de algo. El cese y desistimiento no era un castigo. El correo electrónico no era una venganza. Eran fronteras. Líneas reales y visibles que decían, puedes amarme, pero no puedes mentir sobre mí. Puedes estar en desacuerdo conmigo, pero no puedes sabotearme. Los límites no son muros, son puertas con cerraduras, y yo acababa de cambiar la llave. El tío Arthur llamó 2 días después de la fiesta. Pensé que querrías un informe del frente. Adelante. Richard se había encerrado en su estudio todo el día después de su cumpleaños. Susan le llevó café 2 veces. No lo tocó. El del catering vino a recoger la cristalería alquilada al mediodía y Richard no salió a firmar la factura. Susan se encargó de eso. Arthur dijo que Richard pasó horas en su computadora buscando, leyendo. Lo encontró todo. Madison, Forbes, TechCrunch, el anuncio de la serie A, mi LinkedIn. Todo. Me quedé mirando el techo.
Llamó a Tyler esa noche. Le preguntó si lo sabía. Tyler le dijo que no. Arthur hizo una pausa. Luego Tyler dijo algo que no esperaba. ¿Qué? Dijo, no, papá, no lo sabía porque tú te aseguraste de que ninguno de nosotros conociera a la verdadera Madison. Cerré los ojos. ¿Y tu madre? La voz de Arthur se volvió más suave. Richard le preguntó a Susan por qué ella no se lo había dicho. Ella le contestó. Y solo te cuento esto porque ella me lo dijo directamente. Ella le dijo, te diré por qué, Richard. Nunca escuchas. Nunca la escuchas a ella. Nunca me escuchas a mí. Se me cortó la respiración. Susan, mi madre callada, cuidadosa y preparadora de guisos. La mujer que no había contradicho a Richard en 30 años de matrimonio. Realmente dijo eso, palabra por palabra. No sabía qué hacer con esa información. Era demasiado grande para sentirla toda a la vez. Así que la puse en un lugar seguro y seguí adelante. ¿Ha intentado llamarme?, preguntó Arthur. 4 veces. Dejó mensajes de voz. El primero fue, Madison, tenemos que hablar. El segundo fue, yo no sabía. El tercero fue solo, por favor. Y el cuarto fue silencio. 30 segundos de silencio. Luego colgó. Me imaginé a Richard sentado en su estudio, rodeado de estanterías y certificados enmarcados y una vida de logros meticulosamente curados, mirando fijamente a un teléfono que no le devolvería la llamada. No me sentí victoriosa. No me sentí reivindicada. Me sentí como alguien que se acaba de sacar una astilla de una herida que había estado infectada durante 5 años. Dolió más al salir que al entrar. Pero la infección había terminado. Las repercusiones no fueron dramáticas. Fueron sociales, silenciosas, implacables. En una semana, la historia había viajado a través de todo el árbol genealógico de los Vance como agua a través de las grietas de unos cimientos. No porque alguien estuviera chismeando con malicia, sino porque la verdad, una vez dicha, tiene una velocidad que las mentiras nunca pueden igualar. La abuela Eleanor me llamó un miércoles por la mañana. Estaba llorando antes de que yo contestara. Lo siento tanto, cariño. Creí cada palabra que dijo. Debí haberte llamado más. Debí haber preguntado. No es tu culpa, abuela. Lo es. Se supone que una abuela debe saberlo. Su voz se quebró. Debiste sentirte tan sola. Me mordí el interior de la mejilla. Tuve buena gente a mi lado. Bueno, ahora me tienes a mí otra vez, y no voy a ir a ninguna parte. El grupo de golf fue menos indulgente. Arthur me contó que Richard apareció para su ronda habitual del sábado y sintió el cambio de temperatura antes de que nadie dijera una palabra. Gary, el que había parecido curioso sobre mí en la fiesta, fue el que lo dijo. Richard, te conozco desde hace 15 años. Te sentaste en mi mesa y destrozaste a tu propia hija, y ella está dirigiendo una empresa que vale más que todos los negocios de esta calle combinados. Esa es la peor cosa que he escuchado que haga un padre. Richard no terminó la ronda. Luego vinieron los suegros. Los padres de Brittany, Robert y Nancy, llamaron a Tyler. Nancy fue directa. Tu padre nos dijo que Madison tenía problemas emocionales. Nos miró a los ojos en nuestro primer evento familiar y nos mintió, Tyler. Eso nos preocupa. Tyler me contó sobre la llamada. Sonaba cansado. No están enojados contigo. Están enojados con papá, pero está creando tensión. Brittany está preocupada. Lo siento, Tyler. No lo sientas. Esto es culpa suya. Todo. El cese y desistimiento llegó a la casa de Richard un jueves. Megan confirmó la entrega. Requiere firma. El tío Arthur me dijo que Richard se sentó en la mesa de la cocina a leerlo. Lo leyó 2 veces. Luego lo dobló, lo volvió a meter en el sobre y se quedó sentado allí durante mucho tiempo. No llamó a nadie esa noche. Tampoco llamó a nadie al día siguiente.
El hombre que había controlado la narrativa de la familia Vance durante 5 años, por primera vez, se había quedado sin palabras. 2 semanas después de la fiesta, el tío Arthur apareció en mi oficina en Austin. No avisó, simplemente apareció en el vestíbulo sosteniendo una bolsa de papel marrón y usando una camisa de franela que probablemente costó $12. Conduje desde Portland, dijo. Te traje un sándwich. Comimos en la terraza del techo de mi edificio. Sándwiches Club de Pavó, como cuando tenía 10 años y me llevaba a pescar y comíamos sándwiches de gasolinera en el muelle. Sacó un sobre de su chaqueta. Esto es de tu padre. Me pidió que lo trajera porque no tiene tu dirección. Le dije que lo entregaría, pero que no haría presión por él. Soy el cartero, no el embajador. Tomé el sobre. Blanco liso, con mi nombre escrito a mano en el frente con la precisa letra de contador de Richard. Sin remitente. Lo abrí en mi escritorio esa tarde, sola. La carta tenía 2 páginas, escritas a mano. Su caligrafía era ligeramente irregular. Había estado presionando demasiado fuerte con el bolígrafo en algunos lugares. Empezó admitiendo que se había equivocado. Esa parte ocupó media página. Luego dio un giro y sentí que la vieja maquinaria empezaba a funcionar. Tenía miedo de que estuvieras arruinando tu vida. No sabía de qué otra forma protegerte. Cada vez que escuchaba sobre el éxito del hijo de un amigo, sentía que había fracasado como padre. Ahora me doy cuenta de que no te estaba protegiendo a ti. Me estaba protegiendo a mí mismo. Esa última oración me sorprendió. Era la cosa más honesta que Richard Vance había escrito en su vida. Terminaba con, estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve. Solo que no supe cómo demostrarlo. Doblé la carta, la dejé en mi escritorio y me quedé mirándola. No creí la última parte. Todavía no. Tal vez nunca. No pasas 5 años diciéndole a 40 personas que tu hija es un fracaso y luego afirmas que siempre estuviste orgulloso. Así no funciona el orgullo. Pero la parte de protegerse a sí mismo. Eso sonaba cierto. Richard no era un monstruo. Era un hombre con una definición muy pequeña del éxito y una necesidad muy grande de controlar la historia. Cuando me salí de su definición, no supo cómo seguirme. Así que me reescribió y me convirtió en algo que él podía explicar. Llevé la carta a la doctora Miller. No lo odio, le dije. Pero no confío en él, y no sé si alguna vez lo haré. Ella me miró. La confianza no es un interruptor, Madison. Es un puente. Y él quemó su lado hace años. Si quiere reconstruirlo, él es quien debe hacer el trabajo, no tú. Esa noche, le envié a Richard un correo electrónico, solo unas pocas palabras, recibí tu carta. Gracias. No estoy lista para hablar todavía. Cuando lo esté, me comunicaré. Por favor, respétalo. No respondió. Por primera vez en 5 años, Richard Vance respetó un límite que yo había establecido. Fue el paso más pequeño, pero fue el primer paso real. Mi madre llamó un domingo de julio. Yo estaba en mi balcón viendo el sol ponerse sobre Austin, sosteniendo un vaso de té helado del que no había tomado ni un solo sorbo. Su nombre iluminó la pantalla. No decía casa, ni mamá y papá. Había cambiado el contacto a solo mamá hacía 2 años. Un pequeño acto de separación que se sintió enorme en su momento. Madison. Su voz era diferente, más firme, como la de una mujer que había estado practicando lo que iba a decir. Hola, mamá. Una pausa. Luego habló, y me di cuenta de que no había estado practicando en absoluto. Simplemente estaba, por fin, diciendo la verdad. Siento nunca haberte defendido. Fui una cobarde. Vi a tu padre reescribir quién eras y me quedé parada en esa cocina sin decir nada. Año tras año. Apreté la barandilla de mi balcón. Sabía que estaba mal. Cada vez que levantaba el teléfono y llamaba a alguien para decirle que estabas teniendo problemas, yo lo sabía. Y me decía a mí misma que era más fácil quedarme callada que pelear con él. Tomó un aliento tembloroso. No hay excusa para eso.
Tienes razón, dije. Mi voz estaba cargada. No la hay. La escuché tragar saliva. Eso dolió más que cualquier cosa que él haya dicho, mamá, porque siempre supe que me amabas. Y, aún así, dejaste que lo hiciera. Ella lloró. No el tipo de llanto silencioso de la fiesta. Un llanto real. Del tipo que te rompe el pecho. Lo sé. Lo sé. No te estoy pidiendo que me justifiques. Te estoy pidiendo que las cosas sean diferentes. Estoy yendo a una consejera. Lo dijo rápido, como si lo hubiera estado guardando. Richard no lo sabe, pero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba entender por qué me quedé en silencio. Ahora yo estaba llorando. Me alegro, mamá. De verdad. Nos quedamos al teléfono durante 2 horas esa noche. Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie en la familia. Sobre dormir en el sofá de la oficina, sobre Victoria Ayes, sobre la noche en que gané un premio de la industria del software y me paré en el escenario a aceptarlo sin nadie en el público que compartiera mi apellido. Desearía haber estado allí, dijo. Yo también, mamá. Yo también. Cuando colgamos, el té helado estaba tibio y el cielo estaba oscuro, y algo que había estado bloqueado en mi pecho durante 5 años se había movido. No se había abierto, no se había curado, pero se había movido, de la forma en que un hueso vuelve a su lugar antes de poder empezar a soldar. Susan Vance nunca iba a ser la madre que carga hacia la batalla, pero por primera vez se estaba convirtiendo en la madre que se negaba a mirar hacia otro lado. Y por ahora, eso era suficiente. 6 meses después de la fiesta. Diciembre. Mi oficina. Guardo 2 tarjetas de presentación en el cajón de mi escritorio. Una es una impresión fresca, del tipo que le entrego a los inversionistas y contactos en conferencias. La otra es la que llevaba en mi blazer esa noche de junio. Tiene un pequeño pliegue por donde los dedos de Richard la doblaron antes de que el vaso cayera. No sé por qué la guardé. Tal vez porque es una prueba. No una prueba de mi empresa o mi título. Es la prueba de que me presenté, de que di la cara. La gente me pregunta a veces si esa noche valió la pena. Si me arrepiento, si lo haría de manera diferente. Les digo que no fui a esa fiesta a ganar. Fui porque si no lo hacía, habría pasado el resto de mi vida viviendo dentro de la versión que Richard tenía de mí. La desertora, la mesera, la que querían de todos modos. Y esa versión era una prisión que yo misma construí al no salir nunca por la puerta. Nova Systems sigue creciendo. Ahora somos 65 empleados, tuvimos una nueva ronda de financiamiento y discusiones. Fui invitada a hablar en una conferencia de tecnología para restaurantes en Chicago. Cuando me presenté en el escenario, mi nombre es Madison Vance, CEO de Nova Systems, no me inmuté. No sentí la necesidad de agregar, y sí, fui a la universidad, o es una empresa real, o cualquiera de los descargos de responsabilidad que solía ensayar en el espejo de mi baño. Ese podría ser el cambio más grande. No los ingresos, no la valoración. Es el hecho de que puedo decir mi propio nombre en una sala llena de extraños y sentir que pertenece allí. Pasé 5 años pensando que necesitaba la aprobación de mi padre. Resulta que solo necesitaba la mía. Todavía no he hablado directamente con Richard. No porque lo odie, no porque lo esté castigando, sino porque estoy esperando a ver si cambia porque quedó expuesto o porque realmente entiende lo que hizo. Hay una diferencia. Y después de 5 años de medias verdades, he aprendido a esperar a lo auténtico. El tío Arthur me da actualizaciones. Yo no se las pido. Él simplemente llama los domingos y las entrelaza entre historias sobre sus pedidos de muebles y cualquier libro que esté leyendo. Richard empezó terapia. Un consejero en Fairfield. Los martes a las 4. Algunas semanas va, otras no. Arthur dice que las semanas que falta son aquellas en las que tendría que hablar de las cosas difíciles. Lo está intentando, me dijo Arthur una vez. Te concedo eso. Si está intentándolo lo suficiente. Eso lo decides tú. Richard me envía un correo electrónico cada mes. Corto, nunca más de 3 oraciones. Sin exigencias, sin culpas.
Vi a Nova Systems mencionada en Bloomberg hoy. Espero que estés bien. Y el mes pasado, feliz cumpleaños, Madison. Sin compromisos. Los leo todos. No he respondido a ninguno, pero tampoco los he borrado. Están en una carpeta que etiqueté como pendiente. Tyler me contó algo la semana pasada en lo que no he podido dejar de pensar. Richard desmanteló su estudio. La habitación que había pasado 30 años llenando con títulos enmarcados, certificados de contador público y fotos de sí mismo estrechando la mano del contralor del condado. Todo se fue. Empacó todo en cajas y lo puso en el garaje. Dejó una sola foto en la pared. Yo, a los 5 años, sentada sobre sus hombros en Riverside Park. Ambos riendo, mis manos agarrando su cabello, las suyas agarrando mis tobillos. Tyler me envió una foto de la pared, solo ese único marco, un solo clavo. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Ese hombre, el de la foto, el que me sostiene en alto. Ese es el padre que recuerdo tener. Ese es el padre que desapareció en algún momento entre mi primer día de universidad y una llamada telefónica en octubre. No sé si Richard podrá encontrar a ese hombre de nuevo. Tal vez lo del estudio sea solo otra actuación. Tal vez desmantelar los trofeos sea su forma de reconstruir la narrativa, mírame. He cambiado. O tal vez sea real. Tal vez quitó todos los marcos porque finalmente se dio cuenta de que ninguno de esos certificados le dijo jamás quién era su hija. Aún no lo sé. Pero la foto se queda, y también la puerta. Si sigues aquí, si has estado escuchando todo este tiempo, quiero decirte algo directamente a ti. No como un ateo, no como alguien con una historia de venganza, sino simplemente como una mujer que pasó demasiados años dejando que otra persona le escribiera la etiqueta con su nombre. Si alguien en tu familia está mintiendo sobre ti, transformándote en una versión que sirve a su orgullo y entierra el tuyo, no necesitas una empresa de $40 millones para demostrarles que están equivocados. No necesitas pruebas en absoluto. Lo único que necesitas es la voluntad de decir en voz alta, o solo para ti misma, la versión de mí de la que le hablas a la gente no es quien soy. Y me niego a vivir dentro de esa historia. No corté a Richard de mi vida, pero tracé una línea tan clara que nadie, ni él, ni mi madre, ni mi hermano, ni un solo primo en ningún día festivo, podría fingir que no estaba allí. Esa línea no es un muro, es una puerta. La llave está del lado de Richard. Si él cambia, verdadera y profundamente, no solo porque lo descubrieron, sino porque entiende. La puerta está abierta. Siempre lo ha estado. Pero ya no estoy parada de mi lado de la puerta esperando. Tengo una empresa que dirigir. Tengo personas que dependen de mí. Tengo una vida que no necesita el permiso de nadie para existir. Es martes por la mañana en Austin. El horizonte se ve anaranjado. Mi café está caliente. Mi teléfono acaba de vibrar. Un nuevo correo electrónico de Richard. Puedo ver la vista previa. Pensando en ti hoy. Solo quería que lo supieras. Lo miro por un momento. Casi sonrío. Luego dejo el teléfono, recojo mi café y veo salir el sol sobre una ciudad que sabe mi nombre, incluso si a mi familia le tomó 5 años aprenderlo. Mi nombre es Madison Vance, y por fin puedo presentarme.